El agua del lago estaba en calma, demasiado calma, un silencio tan espeso que parecía tragarlo todo. En la superficie flotaba un sombrero negro, el mismo que un padre usaba cada domingo después de misa. Nunca más volvió a usarse, y tampoco se volvió a ver al hombre que lo llevaba, ni a su pequeña hija. Durante 18 años, las aguas heladas del lago San Roque guardaron un secreto. Un secreto que nació en una tarde gris de otoño, cuando un sacerdote y su hija de 8 años desaparecieron sin dejar rastro. Una historia que la policía cerró como un accidente trágico, pero que los vecinos jamás aceptaron como tal, y que hoy, después de casi 2 décadas, vuelve a abrirse por algo que los buzos han encontrado bajo el viejo muelle. Si quieres conocer el desenlace de este caso, suscríbete y acompáñanos. Si algún día descubrimos la verdad final, será aquí donde la contaremos. El lago San Roque es un espejo de agua encajonado entre colinas boscosas. Sus orillas están cubiertas de eucaliptos que susurran con el viento, y en las mañanas frías la niebla lo cubre como una manta blanca. Al norte, una pequeña comunidad vive casi aislada, con casas bajas de madera, un muelle viejo de tablas gastadas y una iglesia que parece más antigua que el propio pueblo. El padre Gabriel Morales era el párroco de esa iglesia desde hacía más de 15 años. Hombre alto, de voz cálida, siempre vestido de negro, con un sombrero que parecía parte de su piel. Los domingos, después de misa, caminaba de la mano de su hija Elena, una niña de ojos enormes y sonrisa tímida. La madre había muerto al dar a luz, y Gabriel crió solo a su pequeña, con la ayuda de algunas vecinas. La vida allí era tranquila, casi predecible. Los días se medían por las campanadas de la iglesia, por el paso del autobús que llegaba una vez al día, y por el clima caprichoso que podía pasar de un sol radiante a una tormenta en minutos. Pero en la semana previa a la desaparición, algo en el ambiente cambió. Los pescadores juraban que el lago estaba raro. Algunos decían haber visto luces bajo el agua en la madrugada, otros que escuchaban un murmullo profundo, como si el lago respirara. El padre Gabriel comenzó a mostrarse inquieto. Canceló 2 reuniones con feligreses y fue visto paseando solo por el muelle al anochecer, mirando hacia el centro del lago con expresión grave. Una vecina lo escuchó murmurar: «No podemos quedarnos, no es seguro». Elena, por su parte, parecía más callada que de costumbre. Una maestra de la escuela contó después que la niña había dibujado un lago con una figura oscura en el fondo, como un hombre con brazos muy largos, y que al preguntarle qué era, Elena solo respondió: «Es lo que papá ve en sus sueños». En la sacristía, el sacristán encontró un medallón de plata abierto sobre el escritorio de Gabriel, con una foto de Elena y un trozo de papel doblado dentro. Nadie supo qué decía, porque desapareció antes de que la policía llegara. Las horas previas al evento fueron igual de extrañas. Esa tarde, el padre y su hija fueron vistos en el mercado comprando pan y velas. Algunos aseguran que llevaban una pequeña maleta de cuero. Otros juran que él pasó por la iglesia antes de dirigirse al muelle. El cielo estaba cubierto y un viento frío soplaba desde el sur. Un testigo, un pescador anciano, afirmó haberlos visto bajar por el muelle tomados de la mano. Contó que Gabriel se detuvo un instante, miró el agua y pronunció algo que él no alcanzó a escuchar. Después, nada. No hubo gritos, ni chapoteos, ni señales de lucha. Simplemente desaparecieron de la vista como si hubieran bajado a un lugar invisible. Hasta aquí, el misterio era una herida abierta para la comunidad, y lo que vendría después solo la haría más profunda.
El 14 de abril de 2005 amaneció con una neblina espesa cubriendo el lago San Roque. Para muchos era un día cualquiera. Para otros, especialmente para el padre Gabriel, era el último en que serían vistos. A las 16:00 horas, la señora Clara Vázquez, dueña de una tienda de comestibles frente a la iglesia, vio al sacerdote cerrar las puertas del templo más temprano de lo habitual. Llevaba su sombrero negro y un maletín pequeño. Elena caminaba a su lado, envuelta en una bufanda roja tejida por una vecina. El silencio en sus rostros inquietó a Clara, pero no dijo nada. A las 16:30 fueron vistos por última vez en la entrada del muelle. El anciano pescador Miguel Herrera, quien limpiaba sus redes, relató que Gabriel se detuvo junto a la barandilla y miró hacia las aguas, que estaban inusualmente quietas pese al viento. Miguel asegura haber escuchado al padre decir: «Si algo pasa, no busquen», antes de tomar la mano de su hija y avanzar por las tablas hasta el final del muelle. A las 16:45, Herrera se volvió para recoger sus redes, y ya no estaban. Ni un chapoteo, ni un grito, simplemente nada. Cuando el pescador corrió hasta el final del muelle, encontró el sombrero negro flotando junto a la bufanda roja. Ninguna señal de la maleta, ni de Gabriel, ni de Elena. La policía fue alertada de inmediato. Los primeros en llegar fueron 2 agentes locales, quienes revisaron las aguas superficiales con linternas y ganchos de rescate. Nada. La corriente del lago en esa zona es prácticamente nula, y sin embargo no encontraron rastros. La investigación oficial comenzó esa misma noche. El sargento Víctor Ríos, jefe de la comisaría local, declaró que probablemente habían caído al agua y se habían hundido debido a la temperatura y el peso de la ropa. Sin embargo, pescadores con décadas de experiencia aseguraban que si eso hubiera ocurrido, al menos uno de los cuerpos habría flotado en cuestión de horas. En los días siguientes, buzos voluntarios y de la prefectura rastrearon el fondo cercano al muelle. El agua era turbia y la visibilidad de apenas 1 metro. No hallaron más que restos de redes viejas y basura. Pero entre los vecinos comenzaron a circular rumores. Una mujer afirmó haber visto luces verdes moviéndose bajo el muelle la misma noche del hecho. Otro, un joven que volvía en bicicleta, dijo haber oído un canto grave, como un rezo en latín, proveniente del lago, y que sintió un frío extraño que le paralizó las manos. El expediente policial incluyó estas declaraciones, pero pronto fueron desestimadas como imaginación alimentada por el miedo. La figura del padre Gabriel se volvió objeto de especulación. Algunos lo consideraban un santo, un hombre dedicado que jamás haría daño a su hija. Otros, sin embargo, recordaron que semanas antes había recibido varias cartas que nunca mostró a nadie y que, según el sacristán, le cambiaron el semblante. Elena, la pequeña, era descrita por todos como dulce y tranquila, pero varios niños dijeron que en los recreos contaba historias sobre cosas que viven debajo del agua y que no les gusta que las miren. En un momento, la investigación giró hacia la posibilidad de una fuga. El sargento Ríos contactó con otras diócesis y hospitales de la región, pensando que Gabriel podría haber huido con su hija a otra provincia. No hubo resultados. Las cámaras de la terminal de autobuses no mostraron su llegada, ni había registros de boletos de viaje a su nombre. Los días se convirtieron en semanas. El muelle fue clausurado por un tiempo, pero eso no impidió que curiosos y periodistas llegaran de todo el país. Programas de televisión grabaron especiales sobre el misterio del padre y la niña del lago. Incluso un escritor local comenzó un libro sobre el caso. Sin embargo, a medida que la atención mediática crecía, la investigación oficial
se enfriaba. No hubo más búsquedas y el caso fue archivado con la etiqueta de desaparición no resuelta. Para los habitantes del pueblo, eso no fue suficiente. La historia comenzó a transformarse en leyenda. Algunos decían que en noches sin luna se podía ver a una niña caminando sobre el muelle, descalza, mirando al agua. Otros afirmaban escuchar las campanas de la iglesia sonar solas, a la misma hora en que Gabriel y Elena fueron vistos por última vez. El tiempo siguió su curso. La iglesia permaneció cerrada por años y el muelle, aunque reparado, quedó casi abandonado. Pero la sensación de que algo había quedado sin resolver persistía en cada conversación, en cada paseo junto al lago. Lo que nadie imaginaba es que 18 años después, un grupo de buzos encontraría algo bajo ese muelle. Algo que reabriría todas las preguntas. Era el 3 de febrero de 2023, cuando un grupo de buzos aficionados, provenientes de la capital, decidió explorar la zona bajo el viejo muelle del lago San Roque. No buscaban nada en particular, solo realizaban grabaciones para un canal de internet sobre exploración subacuática. Pero al descender, notaron que el fondo estaba distinto a lo habitual. Entre maderas podridas y redes abandonadas, uno de ellos encontró una cadena metálica parcialmente cubierta de lodo. Siguiéndola, llegó a un pequeño cofre con cerradura corroída. La caja fue izada a la superficie y abierta frente a las cámaras. Dentro había un libro de tapa de cuero, empapado e hinchado por el agua, pero sorprendentemente legible. En las primeras páginas, escrito a mano, figuraba el nombre: Gabriel Morales. La noticia se propagó rápidamente. Las autoridades locales reabrieron el caso, ahora con la posibilidad de una pista concreta. El diario fue enviado a un laboratorio para su secado y preservación, y algunos días después, parte de su contenido pudo ser leída. El ex sargento Víctor Ríos, ya retirado y viviendo en otra ciudad, regresó para acompañar la lectura. Periodistas y curiosos abarrotaron el pequeño centro comunitario donde se presentaría el documento. La primera anotación estaba fechada en marzo de 2005, apenas un mes antes de la desaparición. Hace 3 noches lo vi otra vez. Estaba de pie sobre el agua, inmóvil, como esperándome. No sé si es un hombre o una sombra, pero sus brazos parecen demasiado largos. No se refleja en la superficie. Elena también lo ve, aunque finge que no. No puedo seguir así. A medida que se pasaban las páginas, la sala caía en un silencio absoluto. Gabriel describía encuentros cada vez más cercanos con algo que emergía del lago en noches sin luna. Hablaba de voces que lo llamaban por su nombre, de sueños en los que caminaba por el fondo del lago sin necesidad de respirar, y de un pacto que había sido roto por alguien antes de que él asumiera la parroquia. Un pasaje escrito a toda prisa y con letra temblorosa decía: «Esta noche vendrá, no puedo esconderla más, si me la quita, iré con ella. Nadie debe encontrar lo que dejé en la sacristía. Si lo hacen, no será seguro para nadie». El público estaba dividido entre el miedo y el escepticismo. Algunos murmuraban que el padre sufría de algún trastorno mental, otros que aquello confirmaba historias antiguas sobre el espíritu del lago. Las últimas páginas eran las más perturbadoras. La tinta estaba corrida, pero aún legible. Elena dice que sueña con la puerta bajo el muelle. Dice que escuchó cómo se abre. Mañana iremos juntos. Si no volvemos, que nadie intente seguirnos. La lectura terminó sin respuestas claras, pero con una nueva pregunta. ¿Qué era la puerta mencionada? Y, más inquietante aún, ¿seguiría estando allí, bajo el muelle? Mientras el diario permanecía bajo custodia,
Uno de los buzos que lo había encontrado contó extraoficialmente que cerca del lugar había una estructura circular de piedras, cubierta de limo, como si fuera una entrada. No lo registró en video, pero juraba que sintió una corriente de agua entrando en ella y no saliendo. La reaparición del diario no solo reavivó el misterio, sino que también trajo de vuelta memorias que muchos en el pueblo intentaban olvidar. Vecinos volvieron a relatar que veían figuras en la orilla del lago, especialmente en los días en que la niebla era más densa. Para algunos, el diario era una despedida, para otros, un mapa. Pero, en cualquier caso, todos sabían que si alguien tenía el valor de descender hasta esa puerta, podría encontrar más de lo que estaba preparado para ver. La tarde en que decidieron bajar de nuevo al muelle, el cielo estaba del color del plomo. Habían pasado pocas semanas desde la lectura pública del diario, y el pueblo entero parecía respirar más despacio. El ex sargento Víctor Ríos regresó no como autoridad, sino como un hombre viejo que necesitaba, al fin, mirar el agua sin bajar la cabeza. Con él iban Lucía Benítez, bióloga de una universidad cercana, Mateo Silva, uno de los buzos que halló el baúl, y don Ismael, el antiguo sacristán, llevando contra el pecho una linterna y el rosario del padre Gabriel, que conservó escondido desde 2005 como quien guarda un fósil de la fe. Acordaron no convertir aquello en un espectáculo. Sin cámaras, sin amarillismo, solo una lancha, una cuerda de seguridad y una campana pequeña para señales, porque la radio no funcionaba bien bajo esa madera vieja. Lucía repartió instrucciones como quien reparte respiraciones. No separarse. Si encontramos la estructura, no forzar. Primero observamos, luego decidimos. Bajaron. El lago recibió sus luces como ojos que se abren uno por uno. A 2 metros de profundidad, las tablas del muelle se veían por debajo como costillas húmedas. A 5, el limo empezaba a tragárselo todo. A 7, aparecieron piedras acomodadas en círculo, cubiertas de una pelusa verdosa que vibraba con la corriente. Lucía hizo una seña. Allí estaba. La puerta descrita por Gabriel no era una puerta en el sentido común. Era un círculo de losas oscuras, encastradas con una precisión vieja, casi romana. Entre las junturas, los buzos sintieron la respiración del lago, una succión ligera, como si hubiese un túnel más abajo. Mateo apuntó con la luz. En la losa central se distinguían grabados casi borrados. No eran símbolos paganos como temían, sino letras en latín y 2 números romanos, XL y ISEPTI, 47. Un año, una estación, una coordenada. Nadie lo supo. Cuando intentaron mover la losa central, descubrieron que no estaba sellada. Giraba medio centímetro con la presión combinada, lo suficiente para dejar escapar una bocanada de agua más fría, y con ella un objeto que golpeó la muñeca de Lucía y se fue hacia la oscuridad. Una campana de mano, oxidada, con una cinta roja deshilachada. La cinta se enredó en la lámpara de Mateo y quedó vibrando como un pez nervioso. No siguieron empujando. El procedimiento decía retroceder y evaluar. Sin embargo, al rodear el círculo, vieron algo incrustado entre 2 piedras a la altura del pie, una placa metálica casi cubierta por el musgo. Víctor la palpó con el guante y la sintió más tenue que el resto. Movió una astilla y la placa cedió como si hubiese estado esperando ese gesto durante 18 años. Debajo, envuelto en un plástico gomoso, emergió un bulto alargado del tamaño de una libreta. Lucía alzó el pulgar. Subirían con eso. Era suficiente por ese día. Sobre la cubierta, cubrieron el bulto con toallas y manos tibias. El plástico tenía capas. La más externa se deshizo como piel cansada. La segunda resistió. La tercera cedió con un chasquido discreto. Dentro había un estuche de cuero negro con el borde repujado.
Al abrirlo, los cuatro tragaron aire al mismo tiempo. Un reloj de bolsillo detenido a las 16:47, una medalla de San Miguel con la inscripción «Protege a Elena» y una fotografía velada pero aún viva. El muelle visto desde la orilla, el padre Gabriel de espaldas, la niña a su lado y sobre el agua. No una figura, sino una zona de sombra donde la luz debería haber brillado. La sombra tenía la forma de una persona sin contorno claro y una especie de brazos demasiado largos extendiéndose hacia la madera. La imagen, siendo racionales, podía explicarse por un defecto de exposición, una mancha, una doble luz. Pero allí, en ese muelle, con el agua levantándose en olas pequeñas como piel de gallina, la explicación racional se sentía ligera como humo. El hallazgo corrió de boca en boca. No eran cuerpos, no eran huesos, no era la maleta con documentos que soñaban los más prácticos, pero era algo que se sentía inequívocamente depositado allí, no arrastrado por casualidad, no olvidado por la vida. La hora detenida del reloj coincidía con lo que el pescador Miguel Herrera había declarado 18 años antes. La medalla, con el nombre de la niña grabado, desarmaba la hipótesis de fuga improvisada. Si planeaba huir, ¿por qué dejar aquello en una cavidad sellada? Y la fotografía partió al pueblo en dos. La versión oficial recibió su primera grieta verdadera. El sargento que firmó el archivo en 2006 ya no estaba en funciones, y Víctor Ríos, con la voz más baja que nunca, pidió ante la prensa local reabrir el expediente. Si hay una estructura subacuática artificial, si hay objetos que fueron resguardados bajo el muelle, entonces no fue un accidente en sentido estricto. Y si no fue un accidente, debemos preguntar por qué alguien guardaría pruebas en un lugar al que solo se accede entendiendo el lago. La bióloga Lucía, por su parte, ofreció una explicación parcial que no tranquilizó a nadie. Décadas atrás, entre los años 40 y 50, había funcionado cerca de allí un aserradero que usaba tomas de aguas subterráneas artesanales para mover maquinaria. Aquellas tomas, luego abandonadas, podrían generar corrientes internas, cambios de presión, incluso pequeñas succiones casi indetectables desde la superficie. «El lago respira», dijo, retomando sin querer las palabras de los pescadores. Eso explicaría el sombrero flotando sin chapoteo, la bufanda que apareció a metros sin señales de caída. Explicaría, en parte, cómo, no explicaba por qué. La comunidad volvió a dividirse entre el alivio y el terror. Quienes necesitaban razones se aferraron a la teoría de la toma de agua. El padre, consciente del peligro por conocimiento antiguo, el pacto del que hablaba en su diario, habría intentado cerrar la entrada, resguardar a su hija y dejar protección y señales para que si no regresaban, alguien alguna vez entendiera. Otros, los que crecieron con historias de luces y voces, vieron en la sombra de la fotografía el eco de algo que no se deja encerrar por piedras ni por rezos. En las noches que siguieron al hallazgo, hubo quien juró escuchar, bajo el muelle, una campana diminuta que sonaba desde abajo. Se organizó una segunda inmersión más profunda, con equipo de espeleobuceo. Antes de que partieran, don Ismael, que había envejecido 20 años en 20 días, entregó finalmente lo que guardó desde 2005, una hoja delgada, doblada en 4, con la letra del padre Gabriel. «No pude darla entonces, me faltó valor», dijo con las manos trémulas. El papel, protegido en cera, conservaba una frase que parecía escrita para ser encontrada únicamente cuando el pueblo estuviera listo. «Si entienden la puerta, no la abran desde el orgullo. Escuchen primero el agua. Ella dirá si es tiempo». La segunda inmersión no apareció en televisión. Fue un intento disciplinado y breve.
Los buzos lograron girar la losa apenas un poco más y asomaron la luz por una rendija. Lo que vieron fue un pasadizo de piedra natural que descendía con un ángulo extraño, y a pocos metros una cámara que parecía tener bolsas de aire atrapadas. En el borde de la cámara, colgando de una espiga oxidada, había algo tan simple y demoledor que uno de los buzos tuvo que salir a la superficie para recuperar la respiración. Una bufanda roja, apelmazada por el tiempo, anudada con un gesto infantil. No había restos, no había cuerpos, no había certeza. Solo la señal de que llegaron hasta allí. ¿Se ahogaron intentando cerrar la puerta? ¿Quedaron atrapados por una corriente inversa? ¿Se refugiaron en la cámara y se rindieron al frío? ¿Eligió Gabriel bajar con su hija porque creyó que el peligro en la superficie era mayor que el de abajo? La verdad material se dejó tocar apenas con la punta de los dedos. La verdad emocional, en cambio, cayó con todo su peso sobre el pueblo. El padre no saltó, el padre condujo. No huyó de la hija, la sostuvo. Creyó, por fe o por miedo, que su deber estaba bajo el muelle, no lejos de él, y dejó migas de pan, el diario, la medalla, la hora detenida, la campana, la bufanda. La iglesia fue reabierta durante una tarde, no para misa, sino para silencio. La gente entró, dejó velas, tocó madera, respiró el polvo con respeto. En la sacristía, donde una vez faltó un papel, alguien colocó una placa pequeña con las palabras «El agua recuerda». No hubo discursos. Para ecos del silencio, esta historia no se cierra con una frase contundente, sino con un eco. Lo que se descubrió bajo el muelle cambia la versión oficial. El accidente simple ya no basta. Hubo intención, hubo conocimiento de una estructura, hubo preparación para dejar rastro. Pero la sombra en la foto, la hora precisa, la succión que respira, las voces que algunos juran oír, eso permanece en el territorio donde la explicación científica y la vieja fe se rozan como dos placas bajo el agua. Y ahora, antes de apagar la luz, una pregunta que no podemos evitar. Si mañana alguien decide abrir por completo esa puerta, ¿qué esperan encontrar? ¿Solo piedra y aire rancio? ¿O la respuesta a por qué una niña dibujó semanas antes un hombre de brazos largos en el fondo del lago? ¿Tú qué crees? ¿Fue un intento desesperado de cerrar una toma de agua olvidada? ¿O algo más antiguo reclamó lo suyo en silencio? ¿Crees que Gabriel actuó por miedo, por amor o por un mandato que no pudo explicar? ¿Oyes tú también la campana cuando la noche cae sobre el muelle? Si te conmueven historias como esta, suscríbete y acompáñanos. Si alguna vez encontramos el final que falta, si la puerta habla, si el lago devuelve una última pieza, lo contaremos aquí, en Ecos del Silencio. A veces, lo único que nos separa de la verdad es la paciencia para escuchar lo que el agua intenta decir.